Sanidad agroforestal, trabajo colaborativo, fase 3. Grupo 30173-7. Integrantes: Alexander Castro Polanco, Daisy Lorena Pérez, Natalia Alejandra Venegas, Nidia Vargas Díaz. Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD 2016. Monitoreo de plagas y enfermedades. Definición: es la labor destinada a estimar la abundancia y distribución de las plagas y sus enfermedades en los cultivos a través de muestreos periódicos. ¿Para qué sirve? Para obtener umbrales de acción, es decir, determinar el momento de realizar medidas de control, ya sea aplicación de pesticidas, liberación de enemigos naturales u otras actividades. A través de este manejo se intenta minimizar el daño de las plagas y enfermedades en la cosecha. Por lo tanto, es relevante asociar la densidad del insecto y o hongo patógeno con el daño producido. ¿Cómo se hace? Vamos a dar un pequeño ejemplo para el cultivo seleccionado, que es el café. Ejemplo: monitoreo para broca del café, Hipponetemus y Ampei. En cada lote se seleccionaron 10 árboles al azar y de cada uno se tomó una rama productiva, realizando 2 conteos para determinar el número total de granos y el número total de granos brocados. Fórmula: la fórmula es el índice de infestación de broca es igual a granos brocados por sitio sobre total de granos de la muestra por 100. Aquí damos un pequeño ejemplo de un registro que se ha tomado en una finca donde se realiza el procesamiento de los datos. Lote 5 es un caturra de 5 años de edad, su área es 0.75 hectáreas y la fecha de muestreo el 16 de abril del 2016. Responsables: estudiantes de Sanidad Agroforestal de la UNAD. Como vemos en el formato, tenemos en la primera columna sitios donde están los 10 árboles que se escogieron al azar. Esta muestra ojalá sea bien aleatoria para tener un porcentaje adecuado de las muestras. Se toman el tamaño de la muestra, los frutos por cada rama productiva de cada sitio. En este ejemplo, en la primera fila nos dan 75 frutos. De ellos contamos también los frutos infestados con presencia de broca y en este ejemplo pues son 2. Total frutos sanos 73. Se hace una regla general simple donde el porcentaje de infección nos da que es del 2.7. Como recordemos, son 10 sitios, se hace toda esta actividad para luego tomar un promedio en el cual nos dio que el total son 20 frutos infestados y el porcentaje de infección de ese lote de caturra es de 2.7. ¿Cuál es la conclusión? Vamos a la tabla general de Cenicafé y nos dicen que el promedio estuvo por debajo del umbral de daño económico, ya que la estimación de Cenicafé es del 5% y aquí nos está dando un 2.7%. Así podemos determinar qué medidas de control podemos realizar. Con el 2.7 tomamos unas medidas preventivas como el RR y Beauveria baciana como control biológico. Y si nos da un porcentaje en un gradado de más del 5%, entraríamos a hacer un plan de choque con un control químico para luego ir escalando al control biológico. Muy buenas tardes, mi nombre es Daisy Lorena Pérez, hago parte del grupo de Sanidad Agroforestal. Durante el desarrollo de la actividad nos pedían establecer una definición sobre manejo integrado de plagas. ¿Qué es un manejo integrado de plagas? Es una estrategia que usa varios métodos. Dentro de estos métodos encontramos el método biológico, cultural, físico y químico, que tienen como prioridad evitar o reducir el daño que ocasionan las plagas sobre determinados cultivos. Existen 3 etapas principales durante el manejo integrado de plagas. Como primero tenemos la prevención, que se debe realizar con antelación al establecimiento de un cultivo. La observación es un recorrido que se hace por el cultivo para identificar las posibles plagas que lo están afectando. Y la aplicación ya sería el manejo integrado de las plagas aplicando los métodos ya sean biológicos, culturales, físicos o químicos. El manejo integrado de plagas se realiza mediante un monitoreo. Luego
se tiene en cuenta la prevención, las técnicas de control integrado que se van a aplicar, la identificación de una plaga, el conocimiento de la plaga y el umbral de la plaga, el daño que esta plaga pueda ocasionar al cultivo. Manejo integrado de plagas y factores climatológicos en el cultivo del café. Acá encontramos la plaga, la broca, los daños que ocasiona la hembra que ataca directamente el fruto por el ombligo llegando hasta la almendra. Allí pone sus larvas, sus huevos, Los daños que esta causa. Los frutos verdes menores de 3 meses caen al suelo. Los frutos que no caen poseen menor peso. El café brocado es de baja calidad y genera menor precio. El manejo integrado que se le puede aplicar a esta plaga. Control mecánico manual. Con este método podemos controlar y prevenir los ataques de la broca, especialmente a futuras cosechas. Además aumentaremos la producción y el rendimiento de la calidad del café. Control con prácticas agronómicas culturales. Las plantas débiles y mal nutridas son más susceptibles al ataque de plagas y la broca no es la excepción. Por eso debemos realizar fertilizaciones adecuadas, regulación de la sombra. Control con trampas. Se realiza para capturar y matar la broca. Se realiza también el control biológico con el hongo, que es un insecto que se alimenta de la broca. Y el control químico, que es el método de las prácticas de manejo, que debe evaluarse su aplicación como opción conforme al tipo del cultivo o el porcentaje de infección de la plaga. Manejo integrado de plagas y factores climatológicos en el cultivo del café. Plaga, minador de la hoja. Daños. Las larvas permanecen toda su vida dentro de la hoja y cuando cumple su ciclo abren un pequeño orificio en la parte superior de la mina para salir a pupar sobre la hoja. En severos ataques destruye gran cantidad de tejido vegetal de la planta, acompañado de una considerable caída del follaje. Manejo integrado de plagas. Control cultural. No realizar entresaque de la sombra en época seca. Control eficiente de maleza. Uso racional de cobertura muerta y cultivos intercalados. Distanciamiento de acuerdo con las recomendaciones técnicas. Fertilización adecuada y uso racional de los plaguicidas. Control biológico, avispa. Control químico. El control químico debe realizarse tomándose en consideración los índices porcentuales del muestro o nivel de acción para las plagas. Plaga palomilla de maíz. Afecta en el cuello de la raíz de las plantas y en el campo de su población aumenta y es cuidada por las hormigas. Los síntomas externos en el árbol son similares a los producidos por un ataque de yegas, que ocasionan el marchitamiento generalizado de la planta. Manejo integrado de plagas. Control cultural y químico. Su control es preventivo. Una vez establecida en los lotes es muy costoso y despendicioso manejarla, y en muchos casos es mejor sustituir los árboles atacados. Se pueden hacer aplicaciones con mezclas de un insecticida de contacto de baja toxicidad al 0.2% con aceite agrícola al 1% y aplicarlo sobre el cuello desde la raíz. Plaga escamas. El daño que generan las escamas se produce esencialmente sobre las plantas o frutos afectados debido a la extracción de savia desde su parenquima o tejido vegetal. Además, por medio de sus secreciones, este insecto puede inocular sustancias tóxicas que causan la muerte vegetal. Del daño de los frutos es muy importante debido a que este insecto se fija en el exterior de la cáscara generada
pequeñas hendiduras y decoloración provocando un mal aspecto. Manejo integrado de plagas, control biológico, enemigos naturales como avispas, parasitoides del género, los escarabajos depredadores y las crisopas ceroca. Control cultural, aplicación de detergente industrial y la corona a razón del 25, utilizando una bomba de espalda o un espumo ha mostrado ser eficiente, pues este producto lava la cera que descubre al insecto y lo expone a condiciones desfavorables. Entonces, manejo integral de plagas y factores climatológicos en el cultivo del café. Entre las causas por el clima encontramos temperaturas altas, precipitación, vientos y humedad. En las temperaturas altas encontramos daños asociados con el estrés hídrico de la planta. Esta ocasiona desfoliación, pérdida de cosecha, las plantas quedan más susceptibles a ataques de plagas, entre muchas cosas más. El control cultural puede tener sombrío regular, control de arbences adecuado, incorporación de materia orgánica, aplicación de bioestimulantes como maleza, hormonas, entre muchas cosas más, para que ésta soporte todo lo que tenga que ver con respecto a las altas temperaturas y aprender a colocarle el sombrío. En las precipitaciones, tenemos las temperaturas de lluvias cuando son altas, que los requerimientos por mes del cultivo pueden afectar el crecimiento normal de desarrollo del productivo del café, se crea una saturación de agua en el suelo y ocasiona daños en el sistema radicular. En esto pues se debe tomar conciencia de que se tienen que hacer drenajes y aprender a sembrar con respecto a la pendiente y con respecto al sol. Otras son las altas humedades, entonces pues por el exceso de humedad, ya que por este pues se ocasionan son enfermedades. Esto daña lo que es el tallo, las hojas, la floración, atrasa o hay veces aumenta la rapidez con que crece el cultivo. Y entre el manejo cultural, entre el control cultural, pues encontramos aplicación de insecticidas, fungicidas, pero eso no va al caso. O sea, la idea es buscarle formas de drenar y buscarle algo para que la planta sostenga eso y aprenda a sobrevivir. Pero pues lo que marca la ley son fertilizantes adecuados, entre muchas cosas más. Entre los vientos, pues los vientos fuertes que ocasionan volcamiento de las plantas, caída de las hojas, frutos, se quiebran las ramas generalmente y la pérdida es significativa. La idea de esto, o sea, el control cultural que se debe desarrollar es aprender a cultivar alrededor del cultivo especies maderables, los cuales sean de copa alta, que ayuden, que sean fuertes con respecto al sol, la humedad, entre muchas cosas más, y que sean fuertes a la parte eólica. Las fichas para la aplicación del manejo integral de plagas, pues más que todo tienen nombre de plagas, tipo de daño, monitoreo, medidas de manejo, etapa del cultivo. Entre estas pues encontramos dos, como las pueden observar. Siempre tienen que estar la edad de la planta, el tamaño, la cobertura, la maleza, las plagas que se desarrollan en el cultivo, ya sea minador de hoja, pulgones, raíces de bibijagua, brocha de café, hormiga bibijoa y babosas, entre muchas cosas más. Y también debe estar las condiciones del suelo. En la bibliografía pues aquí se las dejamos para que ustedes la observen y muchísimas gracias.